Bueno, en principio agradecido por la invitación. En lo personal pues lo disfrutamos muchísimo. A mí me gusta mucho compartir con jóvenes, con colegas, poder contar lo que hacemos, dar los puntos de vista que hemos encontrado, algunas variaciones, cosas que nos inviten a pensar la investigación de forma diferente. Yo soy profesor en la Universidad Técnica de Machala, me dedico a la enseñanza y la investigación y sí que la paso muy bien, por eso es que me encanta trabajar con chiquillos. Además a mí me tocan los primeros semestres y estar aquí es volver a ver esa magia de juventud que está expectante, que quiere que le diga cómo resolver sus inconvenientes, sus inquietudes, y otros, bueno, pensando en qué hago aquí. Pero en general el Congreso está muy bien amalgamado porque está pensado para crear espacios en los que los estudiantes puedan y de alguna manera tener roces con otros académicos. Está pensado para que los colegas, los profes también puedan reflexionar sobre lo que hacen y de esta manera pues los visitantes experimentamos muchísima comodidad. El estudio que hicimos nace de escuchar la voz del experto. Trabajamos con 76 investigadores consolidados que en su momento fueron miembros del proyecto Prometeo Ecuador, y ellos empezaron a dar cuenta de lo que un chiquillo necesitaba hacer. Luego de configurar esas 75 voces, las clasificamos en 4 grandes campos. Desde el punto de vista psicoafectivo, sería el primer espacio de competencia. El investigador debe desarrollar una capacidad de emprendimiento, debe tener tolerancia a la frustración, y esto se logra cultivando la resiliencia. Debe tener autoeficacia, es decir, creer en su capacidad para impulsarse en este proceso. Y por supuesto, trabajar colaborativamente, ya que la investigación es una empresa en la que todos participamos. Pensar en que lo haces aislado, Esas serían solo las competencias emocionales. Luego necesitaríamos competencias vinculadas al discurso. Y es que la investigación se escribe de un modo totalmente singular y necesitas entender que, por ejemplo, escribir un ensayo no es lo mismo que un capítulo de libro o que una monografía. Cada una tiene su estructura y su funcionamiento. Entonces consideramos que el investigador Nobel debe aprender a convivir con los géneros del discurso académico. Asimismo, reconocer su conciencia discursiva, porque bueno, nada, si tú quieres que otros te lean y que te consideren como tal, pues tienes de alguna manera que replicar ciertas estructuras sociales que en el texto están muy bien declaradas. Asimismo, estarían las competencias metodológicas, pero que más allá de ritualizar el método científico, te enseña a identificar tu ruta de investigación, a construir tu ruta como investigador, a propósito de saber que tu forma de pensar, que tu forma de construir el conocimiento y de tu propia epistemología debe estar representada en la manera en que recolectas el dato, en que te apropias de él, en que lo singularizas. Y que por supuesto deberían haber también competencias de orden tecnológicas y lingüística. En lo tecnológico, manejar software con sentido especializado. Necesitamos dominar algunos software de base estadística, otras de base léxica, y por supuesto necesitamos aprender a desarrollar competencias en inglés, porque bueno, me guste o no, la ciencia se escribe en inglés porque son los países de habla inglesa los que más invierten en ciencia y tecnología, por lo tanto la gobiernan. Eso sería lo que descubrimos en nuestro hacer. Fíjate, el tutor lo construimos a partir de la voz de los chiquillos. Con más de 300 estudiantes le consultamos cuáles eran las características que tiene que tener tu tutor ideal. En ese sentido, las clasificamos en 3 grandes elementos. Que vamos, antes de contártelo, te diré que nos ponen a pensar, porque como decía en la conferencia, solo anhelas aquello que no tienes. Y si yo quiero que mi profesor tenga X o Y características, es porque hasta ahora no se la he visto. Y aquí viene lo problemático. Por ejemplo, necesitaríamos competencias vinculadas a lo didáctico, ¿no? A la acción didáctica. Pero este tutor tiene que aprender a hacer suya la investigación, a encontrar medios para que el otro comprenda, a negociar dudas, a resignificar procesos, con lo cual la mirada lineal no estaría permitida en este caso. Hablamos de un acompañamiento y no una visión prescriptiva. La otra gran dimensión que está demarcada y demandada por los estudiantes tiene que ver con la prosocialidad. A mí esta me parece la más desafiante, porque si el estudiante pide que tú seas más sociable, que seas respetuoso, que escuches con confidencialidad, que no castigues la duda, es porque hasta este momento el profesor está siendo altamente directivo y que en pleno siglo XXI estas cosas siguen en vigencia, como que no. En consecuencia, valdría la pena repensar el modo en que negociamos, significamos
enfocados en la interacción social, sabiendo que por supuesto no podemos ir a clase con un ego sobrealimentado, que hay que ir a clase a entender que vas a dialogar con múltiples universos y que no se trata de que impongas el tuyo, sino que escuches el del otro para en consecuencia construir una visión más global, es decir, una visión de sentido global que te lo ofrece las dinámicas epistémicas y metodológicas, pero sin desconocer aquello que te lleva a tierra, aquello que te hace tocar tierra, en tanto que, bueno, hay características singulares pues que considerar, ¿no? Entonces, eso también sería clave. Y por supuesto, el empoderamiento con la investigación que acompaña. Esto es importante porque, a ver, si yo soy del área de educación, en orientación, difícilmente pudiera acompañar estudios que no vinculen con lo que he aprendido, porque bueno, nadie da de lo que no tiene. ¿Cómo te puedo llevar por un camino que antes no he transitado? ¿Puedo generar un acompañamiento metodológico? Sí, pero es que no hay una metodología universal. Las metodologías son como camisas de licra, se adaptan al cuerpo de quien las use. Asimismo, debe estar adaptada a la necesidad de la investigación, del investigador y del proceso que se va a desarrollar. Y eso creo que sigue siendo un gran reto, incluso están expresadas en las competencias del siglo XXI, están expresadas en la idea del docente que se espera al tenor de los cambios que la tecnología nos impone, donde nos invitan a ser ahora ya menos enciclopédicos, más gestores y ante todo más humanos. En principio, escucharse. Cuando empiezas a investigar, comenzar a investigar no empieza en tu aula de clase. Comenzar a investigar empieza desde que te levantas, que intentas saber o configurar preguntas sobre qué te pones hoy o cómo enfrentas la dinámica del día a día, porque la investigación está lleno de procesos cognitivos que intentan invitarte a comparar, clasificar, analizar, etc. Por lo tanto, el paso número 1 es identificar quién eres tú, cuáles son tus pasiones, qué es lo que te moviliza, porque es que la investigación es como matrimonio, ¿no? Tú no te casas con quien no te gusta, porque si no sería fatal. Entonces, ¿cómo lees algo que no te agrada? Por ejemplo, yo investigo en el área de la psicodidáctica de la investigación y luego me das algo sobre física cuántica, mi respeto, como que no, me duermo sobre el libro, pero no es que tenga carencias de lectura, es que la sintonía temática no es la que despierta mis pasiones, de manera que ese paso número 1 sería fundamental. ¿Quién eres tú? ¿Qué te apasiona? Luego 2, reconocer honestamente cuáles son tus limitaciones para acercarte al saber. Número 3, ¿cuál es tu nivel de compromiso con lo que piensas realizar? Si estás en una posición de víctima en la que todo quieres que lo hagan por ti, la investigación no es tu camino. Si estás en una posición disruptiva en la que cada vez que pisas genera resonancia y eres consciente de eso, entonces sí, porque honestamente empiezas a identificar, bueno, qué te falta para luego ahora sí construir ese plan de acción e ir en su búsqueda. Si no renuncias a tu unicidad, es posible que tengamos productos totalmente novedosos. Pero si sigues el camino que hacen otros sin saber por qué caminas, entonces vas a hacer más de lo mismo y es perder el tiempo. Yo creo que el consejo central es volver a lo humano, rescatar lo humano como una fuente del saber y luego gestionar tu capital relacional, tu capital simbólico, tu capital epistémico para ponerlo al servicio de esa meta que te has trazado.